Las personas de esta época actual, los de la época web, necesitamos menos comida que el hombre de hace 30 o 40 años. Necesitamos comer mucho menos. ¿De qué estoy hablando? Primero déjame decirte que si eres una persona que no rompe paradigmas y estás confinado al pasado, puedes salir del video. Pero, por lo contrario, si eres una persona que se considera un poco inteligente y tienes un pensamiento crítico, quédate en el video. Miren, existe en nutrición un concepto abreviado RDA, que quiere decir los aportes dietéticos recomendados. Recomendados para que la mayoría de las personas del mundo puedan alcanzar un nivel saludable de nutrición. Primero, este concepto se utilizaba por los años 1943 solo para individuos de los Estados Unidos. Pero luego con el tiempo este concepto se ha hecho universal. Los valores del RDA se revisaban cada cierto tiempo hasta que llegó su última actualización en el año 1989, donde se establecía un promedio de consumo por individuo de 2.000 calorías. De hecho, si tú buscas cualquier producto que tú tengas en tu casa, en la despensa, en la nevera, en la mesa, cualquier producto, en la parte de atrás, donde tiene la tabla de nutrientes, los valores nutricionales, en la parte de abajo dice valores promedios basados en una dieta de 2.000 calorías. Casi todos los productos del mundo tienen esa nota, valores basados en una dieta de 2.000 calorías, lo que te da a entender que la industria de la alimentación tiene como parámetro ese número que daba la RDA en el 1989 de un promedio de 2.000 calorías para un individuo adulto. Para que un individuo adulto pueda alcanzar un nivel nutricional saludable. Obviamente estas 2.000 calorías basadas en una dieta balanceada. Pero como la última actualización de la RDA fue en el 1989, tengan ese año pendiente, vamos a mi punto. Esos valores de las 2.000 calorías promedio por individuo adulto están basados en los requerimientos calóricos de individuos anterior a la época de los 90, es decir, del 89 para atrás. La vida de los individuos de los 60, 70, 80 no es ni cerca parecida a la vida de un individuo de los años 2000 en adelante, ni cerca parecida. Estos dos grupos de individuos, los de los 90 para atrás y los del 2000 en adelante, los separan muchas cosas. Lo primero es la llegada del Internet. Cuando el Internet llega a finales de los 90 y se democratiza, se hace de uso masivo, de uso mundial, cambia totalmente la forma del hombre trabajar. De hecho, la industria completa cambió. Ya todos los procesos que eran manuales, la mayoría se automatizaron. Los hombres necesitaban menos esfuerzo físico para poder realizar su jornada laboral. Y nos fuimos volviendo cada vez más sedentarios. El sistema, los avances nos han vuelto más sedentarios. Por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana. En lo que preparo mi comida y me alisto, termino abordando el vehículo a las 6:30 de la mañana. Llego al trabajo
a realizar mis labores sentado. Termino a las 5 de la tarde sentado. Cuando regreso a mi casa, vengo montado en mi vehículo, también sentado, y termino llegando a las 7 de la noche. Para luego, a las 11 de la noche, acostarme y al otro día volver a repetir ese ciclo. Si se fijan, de 24 horas que tiene un día, solamente tengo disponible de 7 de la noche, que es la hora que llego a mi casa, a 11 de la noche, que es la hora en la que me acuesto, 4 horas disponibles de las 24 que tiene un día para romper con el sedentarismo. Luego las 20 horas restantes las pasé durmiendo o sentado en el vehículo o sentado en el trabajo. Solo 4 horas para romper con el sedentarismo. Por suerte, yo lo hago. El que no lo hace, no lo culpo. Otro punto para tomar en cuenta son los avances en la movilidad. Por ejemplo, en República Dominicana, que la estadística del parque vehicular comenzó a llevarse a partir del año 1999. En esa época había registrado en la DGI 1 millón de vehículos entre motocicletas y automóviles. 1 millón y un poquito más. Lo que nos deja entender que los individuos anteriores a los 90 tenían que desplazarse mucho para llegar a un punto. No había muchos autos privados, el transporte público era escaso, no había casi motocicletas. Para tomar un carro público había que salir a las avenidas principales. Entonces esto mantenía a ese hombre de esa época en un constante movimiento. Actualmente, en el momento que estoy haciendo este video, octubre del 2022, en República Dominicana hay cerca de 5 millones de vehículos, entre motocicletas, autos y autobuses. La mitad, un poco más de la mitad de estos 5 millones son motocicletas. Es decir, que cerca de cualquier casa hay una parada de mototaxi o motoconcho, como nosotros le decimos. El transporte público es masivo. Tenemos metro en la ciudad. Es decir, el hombre de este momento, de esta época, no camina casi. A cualquier sitio tú te vas en una motocicleta, tomas un taxi, vas en metro. Los sistemas de delivery están súper avanzados actualmente. A tu casa te llevan cualquier tipo de servicio. Es decir, todo está conspirando para que cada vez el hombre sea más sedentario. Podemos ver muchas más razones por las que yo digo que el hombre de hoy no necesita tanta comida como el hombre anterior a los 90. La comida es para el ser humano lo que el combustible es para un vehículo de combustión, energía. Para que un carro se ponga en marcha, aparte de que todo su sistema esté bien, necesita que le echen combustible, gasolina. Asimismo, el ser humano, para tú caminar, para tú mover tus manos, tus brazos, para respirar, para hablar, tú necesitas combustible, que es comida. Pero los individuos de esta sociedad web, que se mueven menos, que necesitan menos esfuerzo físico para realizar todas sus actividades diarias, para realizar su jornada laboral, que duramos 4 horas tirado en un mueble viendo redes sociales, muertos físicamente. No necesitamos tanta energía, tanta comida como el hombre de los 90, de los 80 y de los 70. De hecho, el hombre de hoy, en su estructura física, a menos que sea un fisiculturista, es más débil físicamente que un hombre de hace 40 años atrás. Y mientras menos esfuerzo físico necesita el ser humano
para desarrollarse en su entorno. Vamos a ir evolucionando hacia una estructura física cada vez más débil. El hombre se va a ver cada vez más disminuido, se va a ver menos fuerte que sus antecesores. No hay que ir muy lejos. Si tú haces un pequeño análisis del hombre natural, del hombre del principio de los tiempos, el que tenía que para comer, cazar un venado, enfrentarse físicamente de frente con una bestia, con un animal, matarlo con una lanza, ese hombre que tenía que sembrar sus hortalizas y de cosecharlas, o que tenía que tirarse al río, al mar para cazar un pez, ese hombre era una bestia físicamente hablando. Y a medida que el hombre fue teniendo más comodidad, que ya no tenía que cazar, que no tenía que enfrentar animales, que tú ibas a un supermercado y comprabas tu comida, hasta ya no tener que ir al supermercado, sino que te la lleven a tu casa, cada vez más comodidad, menos esfuerzo físico. Eso va haciendo que el hombre vaya evolucionando y se vaya degradando cada vez más físicamente. Vamos siendo una persona más débil. Y por ende también, como hacemos menos esfuerzo físico, vamos necesitando menos calorías, menos combustible, menos comida, porque hacemos menos esfuerzos físicos. Eso es lógico. Entonces, ese dato que ponía como parámetro un requerimiento promedio de 2.000 calorías por individuo fue actualizado por última vez en el 1989. Y es mentira que el hombre de ahora hace el mismo esfuerzo físico que un hombre del 1980 o del 1970 o del 1990. No hacemos el mismo esfuerzo físico, ni siquiera caminamos igual, no necesitamos el mismo desplazamiento para ir de un lugar a otro. Ahora yo tengo mi vehículo, tú tienes tu vehículo, todo el mundo tiene acceso a un mototaxi, a un moto Uber, a un taxi. Los trabajos no demandan tanto físicamente. Yo no me muevo de una oficina y así una gran mayoría de personas no se mueven. La minoría es que ejecuta un trabajo de albañilería o un trabajo de agricultura. Ya esa no es la gran mayoría, eso es una minoría. Entonces ese dato debe ser revisado, evaluado y actualizado. En otro video yo me atrevo a decirte por qué la comunidad de la ciencia de la alimentación no se ha atrevido, no se ha visto motivado a evaluar estos datos y actualizarlo. Hay toda una industria detrás de eso, toda una economía detrás de eso. Solo como pincelada te voy a decir que la economía global, la economía del mundo, aunque tiene muchos pilares diferentes, tiene una sola base. Una sola base. Y la base de la economía mundial es el consumo. El consumo de todo. Para yo ponerme este t-shirt, consumí. Para yo sentarme en esta silla, consumí. Para grabar en esta cámara, consumí. Para yo vivir en un techo, consumo. O alquiler, o consumí insumos de construcción, pero consumo. Para dormir en una cama, consumí una cama. Tú consumes abanicos o consumes aire acondicionado. Todo eso que tú tienes en tu casa, aire, abanico, nevera, lavadora, consume energía. Eso hay que pagar por eso.
Tu estufa para tú cocinar tus alimentos consume gas o electricidad. Los mismos alimentos que tú ingieres es consumo directo y es un consumo diario. Aunque tú hagas tu compra semanal, quincenal, o como quiera que tú la hagas, es un consumo diario. Porque tú comes diario. En fin, eso lo podemos hablar en otro video. Pero la base de la economía mundial, aunque como te dije tiene muchos pilares la economía, la base es el consumo. Y eso es uno de los puntos fundamentales por lo que no se revisa el RDA. El aporte dietético recomendado. Pero eso lo veremos en otro video. Entonces, para no abrumarlos más, nos veremos en la próxima.